Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de la clase de Derecho de Sucesiones. Ahora veremos cómo hacer la distribución de la sucesión en el tercer orden. Recuerden que en el tercer orden tenemos nuevos herederos tipo. Los herederos tipo son cónyuges, compañeros y hermanos. Hay que tener en cuenta que cualquiera de ellos reúne las características para ser heredero principal. Por lo tanto, puede que exista un cónyuge, un compañero, un hermano, dos de ellos, los tres, etcétera, y todos pueden determinar por sí mismos este orden para que no sea declarado vacante. Siendo así, para analizarlo, vamos a ver un ejemplo concreto. En este caso tenemos a un causante que muere en el año 2019 y no tiene descendencia. Como no tiene descendencia este causante, el primer orden sucesoral se declara vacante. Vamos hacia arriba, hacia los ascendientes, y tenemos a Gerardo, que es su papá, y a Elena, que es su mamá, pero los dos están premuertos. Como los dos están premuertos, tendremos esta característica que el orden también se declara vacante. Algunos se podrán preguntar por qué María y Sebastián, que son cónyuge y compañero, no pueden entrar a determinar el segundo orden sucesoral. Recuerde que en el segundo orden sucesoral pueden estar cónyuges y compañeros, pero ellos solamente son accesorios o concurrentes. Los únicos que pueden determinar el orden sucesoral son los ascendientes, que en este caso son los padres del causante. Por lo tanto, declaramos vacante el segundo orden y tenemos que repartirlo en tercero. En tercero lo está determinando María, que es la cónyuge, Sebastián, que es el compañero permanente, y 5 hermanos que están aquí presentes: Camila, Felipe, Tatiana, Daisy y Francisco. Tenga en cuenta que esos hermanos tienen unas diferencias entre sí. Algunos son hermanos de doble conjunción y otros son hermanos de simple conjunción. ¿Qué significa esto? Los hermanos de doble conjunción quiere decir que provienen del mismo tronco común y comparten papá y mamá. Los de simple conjunción no necesariamente vienen del mismo tronco común porque solamente comparten o papá o mamá. En este caso, Felipe y Tatiana, que los vemos por acá, son hermanos de doble conjunción porque están compartiendo papá y mamá, Gerardo y Elena, con el causante. Por su parte, Daisy y Francisco solamente están compartiendo a su madre Elena, y Camila solamente está compartiendo con el causante, su papá Gerardo. Por lo tanto, tenemos 2 hermanos de doble conjunción y 3 hermanos de simple conjunción. Cualquiera de ellos, cónyuge, compañero o hermanos de doble o simple conjunción, pueden determinar el orden en calidad de asignatarios. Siendo así, nuestros asignatarios, en este caso, vamos a incluir a María, que es la cónyuge, a título personal. Si se dan cuenta, todos los asignatarios en este caso reúnen los 3 requisitos porque no se nos dice que ninguno de ellos ha muerto, ha sido declarado indigno o no tiene vocación. En segundo lugar estará Sebastián, que es compañero a título personal. Incluyamos ahora los hermanos de doble conjunción, que está Felipe y está Tatiana, porque comparten papá y mamá. Y ahora los de simple conjunción, que está Camila, Daisy y por supuesto Francisco. El orden no representa nada, simplemente es para efectos académicos y luego poderlos diferenciar sencillamente. Pongamos un total. Ahora, ¿qué repartimos en la distribución de este tercer orden sucesoral? Deben tener en cuenta que en primer y segundo orden teníamos media legitimaria. En primer orden, además, teníamos cuarta de mejoras hasta la entrada en vigencia de la ley 1934 y teníamos libre disposición. En el segundo orden no vamos a tener entonces cuarta de mejoras porque la cuarta de mejoras es solo para los descendientes, así que tenemos media legitimaria y media libre disposición. En el tercer orden desaparecerá la media legitimaria. ¿Por qué? Porque no tenemos asignatarios que sean legitimarios para el derecho civil. Recuerde que los legitimarios para el derecho civil son descendientes o ascendientes, padres e hijos. Por lo tanto, en este orden tendremos 100% de libre disposición. LD, libre disposición. Y esto vamos a repartir un total. El total podemos poner un valor cualquiera, por ejemplo 560, que sea el total a repartir, y este 560 lo vamos a ubicar como libre disposición. ¿Qué es lo particular en este caso? No todos reciben por partes iguales. En primer orden repartimos por partes iguales y era intestado. En segundo orden tenemos el debate entre teoría de la igualdad y la equivalencia para diferenciar herederos tipo o principales de herederos accesorios o concurrentes. En este caso, la libre disposición debe tener 2 simples reglas. La primera, la mitad va para cónyuges y compañeros y la otra mitad va para hermanos.
es muy importante que el 50% sea repartido entre cónyuge y compañero. En este caso, el 560, si lo dividimos entre 2, nos da 280. Por lo tanto, de los 280 serán 140 para la cónyuge y 140 para el compañero permanente. Si no tuviéramos cónyuge o compañero, solamente hubiese uno de ellos, entonces los 280 serían en su totalidad o para el cónyuge o para el compañero. Pero ya que están los dos, pues tenemos evidentemente que repartirlo por partes iguales. El otro 50% es para los hermanos. Sin embargo, la ley tiene una diferencia que para algunos puede ser odiosa y algunos incluso han creído que es inconstitucional, aunque la Corte Constitucional no se ha pronunciado de fondo sobre el tema, dado que no se ha encontrado una demanda de constitucionalidad que analice este asunto de fondo, pues, y que convenza a la Corte para que sea cambiada esta regla. En el tercer orden, los hermanos de doble conjunción reciben el doble que los hermanos de simple conjunción. Por lo tanto, Felipe y Tatiana, que comparten a Gerardo y Elena, recibirán el doble de Camila, Daisy y Francisco, que son hermanos de simple conjunción. Mientras esto pasa, les presento quién llegó por acá a acompañarnos un rato. Nuevamente está el gato Corteo, que está muy intrigado de qué es lo que está sucediendo con nuestras clases virtuales. De pronto no será tan bueno en sus sesiones como ustedes, pero aquí está al lado mío aprendiendo todo lo que estamos diciendo, o por lo menos prestándonos atención. Así que decíamos que Felipe y Tatiana deben recibir el doble por ser hermanos de doble conjunción. ¿Cómo hacerlo? Podríamos usar una fórmula matemática que se encuentra en la tercera edición del libro de Derecho de Sucesiones de mi autoría. Esta fórmula matemática me ha ayudado a hacerla, quien durante varios años ha sido mi monitor en esta clase. Sin embargo, para no enredarnos tanto con fórmulas matemáticas aquí entre abogados, vamos a usar algo más sencillo. Digamos que los hermanos de doble conjunción van a tener un doble derecho, mientras que los hermanos de simple conjunción un solo derecho. ¿Cuántos hermanos de doble conjunción tenemos? Dos. Entonces, hermano de doble conjunción, hermano de doble conjunción. Aquí digamos que es Felipe y Tatiana. Y además tenemos por aquí a Daisy, que es hermana de simple conjunción. Tenemos otro hermano de simple conjunción, que es Francisco, y otra hermana de simple conjunción, que es Camila. Otorguémosles derechos. Los hermanos de doble conjunción tendrán dos derechos, mientras que los hermanos de simple conjunción tendrán uno solo. Si sumamos nosotros estos derechos, y es una fórmula muy a mi estilo y muy al estilo abogado, probablemente los matemáticos nos regañarán por esto, por no despejar la X y todo esto que nos enseñaban en el bachillerato, pero si nosotros sumamos esto, tenemos 7 derechos para repartir entre los hermanos. 7 derechos. Si tenemos entonces un valor total de 280 millones para repartir entre 7, dividamos. 280 dividido entre 7 nos da igual a 40. Quiere decir que este valor de 40 lo vamos a multiplicar por los derechos que cada uno tiene. El hermano de doble conjunción que tiene 2 derechos le multiplicamos 40 por 2 y eso nos da 80. Aquí tenemos 40 por 2 para el siguiente hermano de doble conjunción y los demás tienen 40, 40 y 40. Es extraño, pero no falla. Usted lo puede usar con cualquier número que tenga esta misma relación. Por ejemplo, lo podría usar con 4, 4, 2, 2 y 2 y lo que hace es asignar derechos de 20, en donde si usted pone 20 por 4 le da los mismos 80 y así lo podría hacer con 6, 6, 3, 3, 3, donde le queda un valor de 13 y 13 por 6, pues eventualmente también le tiene que dar un valor cercano al 80 o un 79,999 periódico. Entonces no se enrede con esos decimales y lo que yo les sugiero es que ponga 2, 2, 1, 1 y 1. Siempre guardando la relación doble conjunción, simple conjunción y pase estos valores en específico a los hermanos. Entonces, estos hermanos tendrán en este caso que Felipe y Tatiana, por ser de doble conjunción, reciben cada uno 80, Camila, Daisy y Francisco 40. Y se cumple la regla que los hermanos de doble conjunción reciben el doble de los hermanos de simple conjunción.
En el total incluimos los mismos valores, 80, 80, 40, 40 y 40, y si queremos verificarlo, pues sumémoslos todos y todos esos valores nos deben dar los 560. Ojalá, porque si no, tenemos que volver a empezar. Ahí están los 560 y así estaríamos repartiendo la sucesión o la distribución en el tercer orden sucesoral. Reglas importantes. Lo primero, el tercer orden sucesoral lo determinan cónyuges, compañeros y o hermanos, independiente que los hermanos sean de doble o de simple conjunción, cualquiera de ellos lo puede determinar. Siguiente regla importante, el 100% es de libre disposición, así que si el causante quisiera otorgar un testamento y quitarle el derecho a los asignatarios del tercer orden, lo puede hacer sin ningún problema, cambiando las reglas que considere siempre y cuando respete las reglas del testamento, no condicionar la sucesión, etcétera, 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 no excederse dentro de los valores que tiene para asignar. Pero si cumple estos requisitos básicos, pues puede dejar sin sucesión a cónyuge, compañero y o hermanos de simple o doble conjunción. Y en tercer lugar, tenga en cuenta que la distribución separa el 50% para cónyuges y o compañeros. Si hay cónyuge y compañero, ese 50% se divide entre dos. Si hay uno solo de ellos, pues recibirá el 50% completo. Y el otro 50% para los hermanos. Hermanos, donde los de doble conjunción reciben el doble derecho de los de simple conjunción. Surgen siempre dudas de parte de los estudiantes en este punto. La primera duda que siempre surge, profesor, si no hay cónyuges y compañeros y solamente hermanos, ¿cómo reparto? Pues el 100% entre los hermanos, donde los hermanos de simple conjunción reciben la mitad de los de doble conjunción. Profesor, pregunta, ¿solamente hay un cónyuge? Pues el cónyuge recibe el 100% de la sucesión, pues porque no hay nadie más que lo determine. Esta regla de 50-50 equivale cuando tenemos cónyuge o compañero y hermanos conjuntamente. Siendo así, aquí tenemos la explicación. En el libro de Derecho de Sucesiones, en la edición 3, va a encontrar una fórmula matemática para que despeje la X en una fórmula que no nos gusta mucho a los abogados, pero si usted quiere ver la parte más rigurosa del asunto, pues aprenda esta fórmula, despeje la X y diviértase con ellos. Si no, simplemente acuda a esta pequeña estrategia para abogados que he creado, que es el doble derecho y la mitad del derecho para efectos de tener el resultado concreto a repartir. Espero que tengan claridad en las reglas para distribuir en el tercer orden sucesoral. Cualquier duda que se les presente, no duden en escribir en los comentarios aquí abajo. No soy youtuber, pero todos los youtubers dicen que de manito arriba en el video, pero eso no es tan interesante para nosotros los abogados. En cualquier caso, estaré muy pendiente de sus dudas y por favor, practique, porque no puede pretender aprender sucesiones con solo un ejemplo que acaba de hacer en el tutorial. Haga ejercicios, haga ejercicios, haga ejercicios para efectos de afianzar los conocimientos y así tener la posibilidad de aprender de la mejor manera derecho de sucesiones. Muchas gracias y nos vemos en otro video.